Libertad es. El Cuerpo Académico Democracia, Sociedad Civil y el Sistema de Radio y Televisión Hipermedia de la Universidad de Guanajuato presentan Libertad es, un espacio donde la opinión se hace sonido. Comenzamos. Bienvenidos a Libertades. El día de hoy les llevamos un programa muy interesante, muy relevante, que tiene que ver precisamente con lo que hacemos en este programa, que es contenido para la radio. La radio, que es un medio que ha podido crecer, desarrollarse, adaptarse a diversas circunstancias históricas y que siempre ha aportado mucho a la sociedad en sí y en toda su complejidad de la actividad humana, en la que allí hay muchas voces que se expresan, que dicen cosas y que nos hacen reflexionar. También esto en el marco del Día Mundial de la Radio que establece la UNESCO. Para hablar de este tema, tenemos a dos excelentes invitados de casa que nos van a compartir sus conocimientos, sus reflexiones sobre la radio. Tenemos a la maestra Gloria Isabel Rodríguez Cortés. Me permito leer una breve semblanza de ella. Es maestra en promoción y desarrollo cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Es licenciada en medios masivos de comunicación por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con una tesina titulada Origen de la radio permisionada en Aguascalientes. De 1996 al 2006 fue productora en Radio Universidad de Aguascalientes, productora independiente en Estudio 14, emisora en línea, y de 2016 a la fecha es productora en Radio Universidad de Guanajuato. Gloria, bienvenida. Hola Jesús, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí en Libertades. Muchas gracias a ti, Gloria. Y también tenemos al maestro Enrique Arreola Gómez. El maestro Enrique Arreola Gómez es licenciado en comunicación por la Universidad Iberoamericana León. Obtuvo el grado de maestro en estudios de periodismo con especialización en radio y televisión en la Universidad de Sheffield, Inglaterra. Desde noviembre de 2019 funge como jefe de radio de Radio Universidad de Guanajuato. Cuenta con una trayectoria de más de 20 años en medios de comunicación, particularmente en radio, donde se ha desempeñado como productor, locutor y reportero. De 2015 a octubre de 2019 se desempeñó como jefe de investigación y contenidos en el sistema de radio y televisión hipermedia de la UG, y previamente colaboró de 2008 a 2015 en la Dirección de Comunicación y Enlace de la institución, donde se desempeñó como jefe de comunicación organizacional. Enrique, bienvenido a esta casa que es tu casa, ¿no? Tú eres el jefe de radio, ¿no? ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y también saludo, por supuesto, a Gloria, con mucho gusto. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues el motivo es compartir con los radioescuchas y con los que nos ven en Ciudad UG lo que es la radio al día de hoy. Me gustaría escucharlos a ustedes, que nos compartieran una reflexión acerca de qué es la radio, un poco de dónde viene la radio, cómo se origina, cómo evoluciona y qué nos aporta al día de hoy. Gloria, Enrique, quien guste. Adelante, Gloria. Gloria, no sé, quien guste. Bueno, pues la radio es un medio que sirve para comunicar a dos personas o a una persona con muchas personas. Surge por una necesidad de comunicación inalámbrica. Y bueno, pues yo pensaría en dos vertientes de lo que es la radio. Por una parte es lo técnico y por otra parte es la forma, digamos, el mensaje. Entonces, técnicamente, pues ha evolucionado desde, no sé, finales del siglo XIX.
con los inventos de Marconi, por ahí también la pelea está con Tesla, pero bueno, pues se lograron avances a partir de sus descubrimientos en términos de las ondas hertzianas y cómo podía viajar el sonido sin la necesidad de hilos. Ya obviamente estaba el antecedente del telégrafo, pero bueno, más allá de esta cuestión técnica, lo que se pretendía era cubrir una necesidad de comunicación. Y entonces las primeras comunicaciones que se dan pues tienen que ver con mensajes que reciben personas en los barcos. De ahí en más, pues como toda la tecnología, se van encontrando diferentes usos y por ahí de inicios del siglo XX, pues ya se logran algunas transmisiones. Ahí, bueno, pues en nuestro país recientemente se cumplieron 100 años de la radio en México. En 2021 se celebró en octubre que Constantino de Tárnava hizo una transmisión ya pensada como un modelo de radiodifusión desde Monterrey, Nuevo León. Y bueno, pues así se da, ¿no? La primera transmisión. Y pienso que efectivamente tiene estas dos vertientes porque nuestras formas actuales de ver y de escuchar la radio han cambiado en términos de lo tecnológico. Pero la forma de transmitir los mensajes o la selección incluso de lo que vamos a comunicar, creo que ha mantenido una lógica pues que va evolucionando, ¿no? También con las necesidades de la sociedad. Entonces, se ha usado para el entretenimiento, para la información y para, pues, para el placer también, ¿por qué no decirlo, no? Para movilizarnos. Entonces, pues para mí es una forma idónea de avanzar con el tiempo, ¿no? De no solamente transmitir los mensajes, sino también de estar adaptándonos a la tecnología y aprovechar sus recursos para seguir en una comunicación pues constante. No sé, Enrique. Muy bien, Gloria. Muchas gracias. Enrique. Muchas gracias, Jesús. Fíjate que complementando todo esto que nos comparte Gloria, yo agregaría que un tema muy importante para la radio en particular durante estos, y hablando en específico ya del siglo XX hacia nuestros días, es importante son los modelos de radio que podemos también señalar. Y en particular, pues hay dos modelos muy prevalecientes que identificamos, creo, todas las audiencias en lo general, y que tiene que ver con el modelo público, por un lado, ese modelo que destaca pues el bien de la comunidad, el interés general de una población por allegarse de información que le es muy necesaria, por enterarse también de lo que sucede en su entorno. Recordemos también, bueno, el tema de radio como medio en su desarrollo ha tenido un impacto muy fuerte que todavía prevalece hasta nuestros días. Si bien en nuestra sociedad, por ejemplo, hoy en día es muy común ya el tema de cómo la tecnología, también como lo decía Gloria, pues ha impactado en el desarrollo de distintos medios y ha impactado a la radio, efectivamente. Pero en otras sociedades a nivel mundial, la radio aún se permanece como el principal medio de comunicación entre comunidades, ¿no? Leía yo por ahí datos de la propia UNESCO en ese sentido, donde, bueno, hay casos, sobre todo en países con menos desarrollo que el nuestro o que en otras sociedades, donde la radio continúa siendo el principal medio de comunicación para llegarse a información, para saber qué sucede, para también situaciones de emergencia que ocurren, ¿no? Que suelen ocurrir en tantas localidades a nivel mundial. Y ese es un modelo, volviendo al comentario original de la radio pública, que se ha desarrollado, bueno, de una manera también muy importante y como ejemplo a seguir en distintos medios. Bueno, yo destacaría mucho modelos como el de la BBC, ¿no? Que bueno, la gran ventaja que ha tenido este modelo público de la radiodifusión en la BBC de Londres, de Inglaterra, pues es el tema del financiamiento público y que por ordenamiento gubernamental
es obligatorio para su sociedad. Es decir, son modelos que se allegan de un presupuesto público asignado, si bien también ha evolucionado este aspecto en los últimos años. Y bueno, esos son modelos de la radio que podríamos afirmar que son ejemplos a seguir y que, digamos, me parece también en distintos países, en sus distintas formas de hacer radio, de desarrollar la radio, pues también se han seguido. Y por el otro lado, también mencionarlo, el modelo de radiodifusión que busca intereses o fines económicos, ¿no? Que eso también es un aspecto también muy importante que tiene otras vertientes e intereses, pero que donde predomina evidentemente la parte del interés económico por y sacar ventaja a partir de una oferta y demanda, ¿no? En el medio en particular. Entonces, me parece que también, complementando lo que ya nos ha compartido Gloria, creo que este esquema de los modelos para hacer o para el desarrollo de la radio también son muy importantes en el panorama, ¿no? Que podríamos compartir con nuestro auditorio. Sí, hay, al menos en la República Mexicana, donde transita uno, ¿no? Siempre hay estaciones de radio, ¿no? Y creo que a lo largo y ancho del mundo, a donde vaya uno, si enciende uno una radio, agarrará una señal, ¿no? Y escuchará algo uno, ¿no? Y hay una variedad de programas inmensa, ¿no? En todo este espectro. Ahora que ha llegado el Internet, ha ido evolucionando muchísimo, no sabemos para dónde va el Internet, pero camina para muchos lados. ¿Cómo ha convivido la radio? Es decir, antes me acuerdo que había debates sobre que la televisión desaparece a la radio, pues la radio no desapareció. Luego llegó el Internet y que el Internet va a desaparecer a la televisión. Ahí sigue la televisión, ahí sigue la radio. ¿Cómo ha convivido la radio con los otros medios de comunicación a los que tiene acceso la gente? No sé, Gloria, si tú quieres compartir algo al respecto. Mira, ahorita que mencionaba Enrique que hay comunidades que no tienen acceso, por ejemplo, a este tipo de tecnologías y que la única forma que tienen para hacerse de información, pues es un medio como la radio, pensaba en lo que pasa en nuestro país. No sé, por ejemplo, si te vas a la sierra o a comunidades muy pobres donde ni siquiera llega el Internet, pues las personas encuentran otras formas de comunicación. El año pasado, justamente a raíz de los 100 años de la radiodifusión en México y del 60 aniversario de Radio Universidad de Guanajuato, hicimos una serie de programas y entre los temas que surgieron salió tanto el de diexismo como el de radioaficionados. Y no podía yo creer la cantidad de radioaficionados que hay en nuestro país. Son clubes que pues tienen un interés por en diferentes lugares alejados de, digamos, de los centros neurálgicos de las ciudades, pues buscan formas de comunicarse y son estas radios que también con las que se ayudan las comunidades para poder entrar en comunicación. Cuando pensamos ahora en las nuevas tecnologías y en el Internet, o lo que mencionabas, ¿no? Esta canción célebre de que la estrella de video iba a matar a la estrella de radio, pues no ha sucedido así. Más bien es un poco lo que mencionaba al inicio, que las formas de hacer radio creo que no han cambiado. Por ejemplo, han cambiado nuestras formas de escucharla. Yo podría platicar así anécdotas que me suceden en relación precisamente con lo que está pasando ahora con estas nuevas formas de escuchar radio. Por ejemplo, haces un podcast y realmente no tiene una estructura diferente a lo que puedes escuchar en una emisión de radio, ya sea con mucha producción o una simple entrevista. Tú puedes escuchar lo que escuchas en un podcast. También hay programas o hay programaciones de radio que así salen al aire. La diferencia ahora es que estos pequeños productos
o largos, algunos duran bastante tiempo, los puedes descargar en un dispositivo móvil y los puedes escuchar en cualquier momento. Pero también hemos visto que esto te consume datos y el internet en nuestro país pues no es como que la cosa más accesible, ¿no? Para todo el mundo. Piensa en un estudiante de nivel bachillerato, pues que le gusta consumir música, probablemente no esté, probablemente se compre una tarjeta para un medio como Spotify, pero a lo mejor no va a tener datos para andar con el Spotify en la calle. Entonces, cuando vas manejando, cuando vas en curso, en trayecto, y tu coche tiene un radio o el conductor del camión tiene una forma de oír algo, pues es la radio. Entonces, no es un medio que esté peleando por ocupar un lugar, pues que no ha perdido. Realmente seguimos haciendo uso de la radio. Tú hace un momento preguntabas, ¿se seguirán comprando radios? Pues sí. Incluso los encuentras de muy buenas calidades en plataformas de venta en línea y hay desde el radio vintage, pero que ya te ofrece la entrada de Bluetooth. Pero siguen existiendo radios, por ejemplo, con frecuencia modulada, con amplitud modulada y con onda corta. Porque parte del diexismo es precisamente esta mística, ¿no? De estar cazando señales que vienen de lugares muy lejanos en el planeta. Y todavía hasta la fecha hay gente que logra captar estas señales, que llena sus formatos y que los envía por correo al otro lado del mundo, porque dice, escuché tu señal, tú que vives en Australia y que estás transmitiendo desde Australia, yo acá en Guanajuato capté tu señal y aquí está mi ficha de lo que escuché. Entonces, pues es un medio que en lugar como de hacerse a un lado, se ha ido adaptando. Y entonces nosotros a la hora de hacer algunas producciones, pues algunas sí las subimos, ¿no? A la red para que estén disponibles, sobre todo por esta cuestión que a veces nuestros entrevistados nos dicen, ¿dónde me puedo escuchar? Me pasas la liga para escucharme. Y bueno, pues tú te quedas, bueno, es que nada más sale una vez y ya, desaparece, ¿no? Desaparece en el aire, pues en el ambiente, si es que lo escuchas, ¿no? Entonces, más bien ha sido como una cuestión de complementar y de que muchas cosas que se dicen en la radio se queden ahí en la red. Gracias, Gloria. Enrique, tu reflexión sobre esta conjunción de fuerzas de la radio con el Internet. Escuchando a Gloria, me parece que la radio ha ganado con el invento del Internet más que haberse opacada por el Internet. Te escuchamos, Enrique. Gracias, Jesús. Fíjate que ahora que también escuchaba estas reflexiones de Gloria, a mí me gustaría ahondar en dos aspectos adicionales. El primero tiene que ver con el análisis de lo que es el medio en sí, de la radio. Recordemos una cosa, la radio, finalmente el hecho, como en este momento estamos platicando, esta conversación se escucha, ¿no? El tema de los sonidos o el tema de los silencios, también el tema de la música, el tema de los efectos, todos estos elementos que integran un lenguaje radiofónico, recordemos algo, están presentes en los demás medios prácticamente. Es decir, si tú también te vas, ahorita que hacías esta reflexión de cuando entró, o el Internet ahora, pero estos medios utilizan también parte, o sea, elementos del lenguaje radiofónico, están presentes ahí. Y creo que ahí está uno de los secretos de esta permanencia y este hecho de que la radio, pues hay que decirlo así, ha sobrevivido, efectivamente, ha sobrevivido a distintas etapas de surgimiento de medios nuevos, medios cuya tecnología pues están en otra plataforma, están en otro ámbito. Entonces, creo que eso es algo muy importante que no debemos olvidar. Los elementos de la radio están presentes en estos otros medios nuevos. Eso es creo que un apunte que me gustaría destacar. El otro tema, o el otro aspecto que creo que también es muy importante, es el consumo, ¿no? El consumo de los públicos, de las audiencias, porque efectivamente los cambios, o uno de los cambios más importantes a los
la radio y todos los medios, también debemos de decirlo en lo general, es cómo las audiencias consumen a los medios. Ya escuchábamos ahorita el ejemplo que nos daba Gloria de cómo quizá un joven hoy en día pues no necesariamente conoce a la radio por el aparato, ¿no? Que es como nosotros, nuestra generación, lo llegamos a conocer, o con el radio en el coche, sino más bien, pues ahora tienen su celular o su tableta, y entonces ellos tienen un interés por un tipo de producto, y entonces, ¿cómo lo consumen? Lo consumen en el momento en que ellos quieren consumirlo. Es un tema muy importante de hoy en día, el consumo de medios que se está realizando no solo para la radio, sino para el resto de medios, está cambiando de manera acelerada, y eso sí, ¿no? Es parte de los retos que sí tenemos para poder continuar llegando a este tipo de audiencias que son nuevas, pero que también ese es el otro punto en relación a la televisión, a la radio que conocimos nosotros en los 70s, en los 80s e incluso en los 90s, antes del Internet. Los medios anteriormente no estaban segmentados como los conocemos hoy en día. Ese es un punto también, de transición muy fuerte, me parece, que hemos tenido en los medios de comunicación en lo general, incluyendo la radio. ¿Cómo se ha segmentado se han segmentado nuestros públicos? Ya no es, recuerdo yo mucho en la clase de teoría de la comunicación en la universidad, donde se nos enseñaba a quienes estábamos estudiando este programa en su momento, ¿no? Que se nos decía, bueno, la teoría de las masas, la comunicación de masas, eso te hablaba de un solo tipo de público al que tú lanzabas tus contenidos, lo que producías en tus medios, y no había otra opción de segmentación. Pero con el Internet y con el surgimiento de nuevas plataformas que son baratas, que son accesibles para muchas audiencias de todas las edades y segmentos sociales, esto ya cambió. Entonces, el asunto en torno a la segmentación de audiencias y al consumo, por lo tanto, que hacen, ha variado, ¿no? Está variando y sigue evolucionando. Entonces, en ese sentido, el tema del consumo de radio, eso es uno de los retos a los que nos estamos enfrentando, no ahora, sino ya tiene me parece, sobre todo en de la última década para acá, a partir del surgimiento, sobre todo de las redes sociales, me parecería, donde tenemos que también ir evolucionando de una forma mucho más rápida con nuestras audiencias, porque el consumo de lo que hacemos ha cambiado y lo están consumiendo en plataformas totalmente distintas, y como bien lo decía Gloria, ¿no? Hace un ratito decías, el tema de cuando hay una entrevista y que dices, ¿dónde la puedo escuchar? Y sí, anteriormente era el tema de, solamente en vivo en ese momento. Y hoy en día ya también hemos tenido que evolucionar, decir, no, tenemos que producir un podcast de esa entrevista que está disponible para cuando nuestro auditorio tenga tiempo o lo quiere escuchar, y en la plataforma donde además quiere tener ese acceso, ¿no? Entonces, me parece que el tema de cómo la radio tiene que adaptarse y sobrevivir, porque sí es un término, creo yo, que ha tenido o que podemos utilizar en cuanto al medio, pues depende también de este tipo de factores. Gracias, Enrique. Gloria, no sé si tú quieras. Fíjate que estaba pensando un poco también a raíz de lo que menciona Enrique en la cuestión de los proyectos. O sea, una estación de radio que consigue un permiso, porque obviamente cada estación de radio, tanto comercial, actualmente en México, bueno, antes en México las radios se dividían en concesiones y permisos. Actualmente ya está el uso comercial, está el uso público, el uso social, está también las radios comunitarias. Ya tienen como un estrato diferente, incluso ya a la radio, digamos que no es comercial, ya se le permiten algunas opciones como para poder hacerse de recursos, porque también fue algo con lo que se estuvo pues luchando mucho tiempo. Las radios públicas siempre van a contracorriente en términos de presupuesto, de tecnología.
obviamente una estación de radio comercial está como puntero, ¿no? Tienes los mejores micrófonos, los mejores equipos, los aparatos de transmisión, puede que los estés renovando de manera más constante, y la radio pública no. Ahora se puede, pero con ciertas características, pero yo hablo de los proyectos como tal. O sea, yo pienso, Radio Universidad de Guanajuato cumple 61 años en este 2022, y algún producto de podcast, pues no sé cuánto tiempo pueda permanecer, ¿no? En el tiempo. A lo mejor tú tienes un podcast que es tu favorito, pero no sabemos realmente a qué obedece. Ahora con la cuestión de la pandemia, pues, y con la facilidad que tienes en Internet, pues construirte una idea, de pronto venderla y de pronto viralizarla, pues ha sido como muy, muy sencillo. Y entonces hubo un boom, ¿no? De este tipo de productos, pero los proyectos como tal, pues necesitan otra, pues no sé si es que son diferentes. Entonces también tiene que ver con lo efímero, ¿no? Con lo que se acaba y se agota muy rápidamente. Las radios, pues, si cumplen con sus requisitos y si siguen teniendo el recurso económico para sostenerse, pues ahí van a quedar. Radio Universidad llega a 61 años y hay otras radios pues mucho más viejas. Y no sabemos si el podcast que te gusta o que te gustó en el 2021 va a continuar hasta el 2023, ¿no? Entonces también esta cuestión de saber que tú vas a encender la radio y independientemente de si ya cambió la programación, vas a encontrarte ahí a una estación que escuchabas cuando eras niño, ¿no? Entonces también son formas como distintas de ver esta forma de comunicar los mensajes y de cómo interactuamos no solamente como emisores y receptores, sino también entre nosotros como comunidad. Antes te reunías a escuchar la radionovela o a escuchar el partido de béisbol. Ahora no te reúnes para eso, cada quien puede portar su dispositivo móvil y escuchar lo que se le venga en gana, pero también se da oye, ya escuchaste tal cosa, y entonces te lo empiezas a compartir, y también son formas distintas de relacionarte con los otros a raíz de lo que estás escuchando, ¿no? De un producto auditivo en este caso. Muy bien, Gloria, Enrique, tenemos que ir, como ustedes bien saben, a una pequeña pausa, pero regresamos para seguir hablando de la radio. Regresamos en unos instantes a Libertades. Libertad es. El Cuerpo Académico Democracia, Sociedad Civil y el Sistema de Radio y Televisión Hipermedia de la Universidad de Guanajuato presentan Libertad es, un espacio donde la opinión se hace sonido. Comenzamos. Regresamos a Libertades. Muchas gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo, para ser muy congruentes con lo que estábamos hablando de la relación con el Internet y las redes sociales, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook y en Twitter en particular, y nos encuentran como @libertadesUG, para que precisamente luego también puedan escuchar el programa grabado, o que pongan ahí sus comentarios que nos quieran hacer respecto a los programas que vayamos teniendo. Bueno, pues continuamos hablando de la radio, de sus retos, de cómo ha venido adaptándose a cada hecho histórico, a cada avance, ¿no? A la complejidad de nuestra sociedad. Y en ese sentido, Gloria, Enrique, nuestros invitados, que para Radio Universidad de Guanajuato, ¿cuáles han sido estos retos que ha ido sorteando a lo largo de los años? Ya va a cumplir 61 años, entonces, pues no es poco, ¿no? Es toda una vida. Entonces, platíquenos de lo que es Radio Universidad de Guanajuato al día de hoy. Gloria, Enrique. Si quieren, arranco yo Enrique, adelante. en esta parte. Bien lo mencionas, yo creo que en el caso específico de Radio Universidad de Guanajuato,
se han tenido una serie de etapas, pues acorde a los tiempos, al desarrollo del medio, a las posibilidades, porque también bien lo decía Gloria, ¿no? El tema de cómo, sobre todo en el sector público y en el caso muy particular de nuestro país, es mucho más complicado, ha sido mucho más complicado el desarrollo o el estar a la par de lo que es el desarrollo que vemos quizá en las radios comerciales, ¿no? El sector comercial de la radiodifusión. Pero bueno, volviendo al tema de la radio, me parece, por una parte, la historia de Radio Universidad se suscita a través de lo que fue primeramente un proyecto de universitarios interesados en trascender a través de lo que en ese momento era un nuevo medio, ¿no? Sobre todo en nuestro país. Hay que recordar que a nivel de radiodifusoras universitarias, Radio Universidad de Guanajuato, si no me equivoco, fue la cuarta radiodifusora universitaria en ser creada. Esto allá por el año, bueno, la inauguración pues de la radiodifusora fue en el año de 1961, pero hubo muchos años de trabajo previos para poder conseguir una concesión, ¿no? Bueno, este trabajo que realizaron destacadísimos universitarios como el maestro Eugenio Trueba y también investigadores y científicos del hoy extinto Instituto de Investigaciones Científicas, cuyos ingenieros también laboraron para crear el primer transmisor de la radio, el tema de cómo se haría la cobertura. Y después de muchos años de trabajo, se logra una concesión a nivel federal con estas siglas de XEUG, Radio Universidad de Guanajuato, en la banda de amplitud modulada, en 970 de AM. Ese es el primer antecedente. Ahí, bueno, me parece que ahí en la primera etapa de Radio Universidad es la comunidad universitaria, con sobre todo su comunidad de estudiantes y su comunidad de profesores, que hacen posible el desarrollo de la radio con distintos materiales. Por ejemplo, tenemos el caso de anécdotas de lo que hacía la estudiantina de la universidad o el coro, donde las propias presentaciones y demás a veces servían para alimentar la programación en los primeros años de esta radiodifusora, ¿no? Entonces, como lo podemos entender, el involucramiento de la comunidad universitaria en un principio hizo posible que el proyecto creciera, pero después viene una etapa ya a partir de la década de 1970 y con destacadísimos también universitarios, como es el caso del maestro Diego León Rábago, quien propicia una base de la radio, que es ya ir hacia una profesionalización, hacia una especialización del medio. Y ese trabajo, que bueno, hay también anécdotas preciosas de verdad en torno a cómo esta radiodifusora se allegó de materiales, de recursos, de equipos. Hay anécdotas que, bueno, sería quizá utilizar mucho tiempo en este espacio para contarlas, pero por estas anécdotas hablan de lo que fue el reto de ir profesionalizando a la radio y también haciendo un espacio donde pudiéramos tener especialistas. Entonces, hay hitos como por ejemplo cuando la radio empieza a hacer las transmisiones del Festival Internacional Cervantino desde sus orígenes, recordémoslo, en 1972, hoy en día, este año cumplimos 50 años, pero la radio fue de las primeras, si no es que la primera, cuando menos en lo universitario, que pudo hacer estas transmisiones. Y bueno, esa parte afortunadamente también se ha podido rescatar a través de nuestra fonoteca, gracias también al apoyo de la Fonoteca Nacional, que ha podido rescatar materiales de esas grabaciones, pero de lo que te hablan sí es de un momento de ir hacia la especialización en el medio y hacia la profesionalización. Y luego vienen épocas donde también se han dado saltos importantes en lo tecnológico, también en el desarrollo de contenidos, que yo iba a decir también como comentario, lo comparto ahora, que me parece también la gran diferencia de por qué las audiencias también disfrutan de lo que hacemos, no solo en Radio Universidad, sino en otras radiodifusoras culturales o públicas, es la calidad de nuestros contenidos. Eso es muy importante señalarlo y es una diferencia muy importante con respecto a la radio comercial.
En la radio comercial, precisamente lo decíamos por el tema de cómo se desarrolla, es otra la visión. Pero bueno, volviendo al tema de estas etapas de la radio, me parece que tanto en las siguientes décadas, 80s, 90s, y entrando al nuevo siglo, se dan también el desarrollo ya de profesionistas en el área, ya también se da esa diferenciación entre especialistas. Por ejemplo, tenemos a muchos integrantes que han destacado por sus conocimientos de música, eso es muy importante, desde la composición, y tienen esta expertise enorme. Hoy en día también muchos de nuestros compañeros tienen un perfil muy importante en torno a ese conocimiento musical, pero también se ha complementado ahora con gente, por ejemplo, como Gloria, ¿no? Donde ya son profesionales de la comunicación, se han formado como profesionales de la comunicación y, bueno, especializado además en este tema de radio. Y eso me parece que también ha sido una evolución en los últimos años de, tener perfiles especializados en el ámbito tanto de la comunicación y por lo tanto de la radio, como en este ámbito también de la música, o también hemos tenido o tenemos perfiles que tienen que ver con las letras, ¿no? La literatura, que también es muy importante, o sea, por este tema de los contenidos de los que hablábamos. Entonces, creo que, digo, palabras más, palabras menos, Gloria también me podrá complementar algo desde su experiencia. Este es un leve panorama de lo que ha sido el desarrollo en particular de esta radiodifusora. Excelente, Enrique. Gracias. Gloria, te escuchamos. Pues yo pienso que como toda la radio pública tiene sobre todo el reto de tener un contenido interesante. Lo decía Enrique al inicio, las estaciones de radio, dependiendo de sus motivos, incluso de la forma como se han hecho, ya sea de un permiso o de una concesión, pues dirigen sus mensajes, ¿no? De ahí que haya estaciones especializadas en música ranchera, que haya estaciones especializadas en, no sé, hay unas que son totalmente habladas, tipo radio revista. En el caso de las radios públicas no puede ser así porque, digamos, sería como mucho desperdicio que un centro educativo como la Universidad de Guanajuato o cualquier otra radio universitaria decidiera únicamente darle cabida a un tipo de música, ¿no? Sin embargo, sí es muy necesario que esa música que no se escucha, en el caso de la música particularmente, hay otros contenidos como los que mencionaba Enrique, la literatura, incluso el análisis político que se da también en las programaciones. Esa música necesita también espacios. Y los únicos idóneos pues son justamente los de las radios públicas de uso social, ¿no? Como es el caso de la Radio Universidad de Guanajuato. Entonces es un reto también estar pensando no en cuestiones de rating, sino porque no podríamos jamás medirnos con el rating de una estación especializada en un género, que va a tener como un público cautivo y que sus mensajes van a ir pues en esa dirección. A nosotros nos toca justamente esta parte de diversificar nuestros mensajes, pero además diversificar nuestros contenidos. Yo sí he escuchado, por ejemplo, algunas críticas en términos de que, bueno, en Radio Universidad no se escucha música en otros idiomas que no sea el inglés y el español. Pues puede ser cierto, a lo mejor sí nos falta un poco por ahí, pero bueno, intentamos abarcar una variedad de géneros y de estilos pues que cumplan con cierta, con el gusto, ¿no? De diferentes públicos. Pienso que los retos están ahí en elegir los contenidos y un poco también actualizarnos para que estos mensajes con esta especificidad que tienen ahora nuestros públicos o con estas características que se van haciendo cada vez más selectivas, pues cumplan, ¿no? Y tengan ahí una opción, que sea la Radio Universidad la opción
sobre todo tomando en cuenta que es la única estación con este corte en el estado de Guanajuato. Entonces, es, yo creo, una gran responsabilidad, pues tomarlo así como un reto, y que nuestro lenguaje, que nuestros contenidos, pues tengan ese profesionalismo que debe representar verdaderamente a un centro educativo como la Universidad de Guanajuato. Entonces, sí tener mucho cuidado. Ahora, mira, antes para ser locutor tenías que pasar un examen. Eso se eliminó, y aparte, por ejemplo, los egresados de las carreras de comunicación casi que en automático y con nuestra cédula, pues teníamos esta autorización. Ahora estas cosas han cambiado y ahora hay figuras como la Defensoría de las Audiencias. Entonces también son cosas que nosotros debemos tomar en cuenta en términos de lo que debe contener nuestra estación, porque además de la Defensoría de Audiencias, estás obligado a cierto tipo de contenidos. Por ejemplo, debes tener contenido que sea apto para las infancias, contenido para la comunidad LGBTTIQ+, no sé, con perspectiva de género, y debemos pues subirnos a estos nuevos requisitos que también van en pos pues de brindarle a las audiencias una propuesta con mayor calidad. Entonces, pues nuestros retos yo creo que son muchos, pero también creo que, como mencionaba Enrique, sí se ha buscado que en la radio haya más profesionalización, y muchos de los que estamos ahí sí nos hemos formado en estas materias. Y complementa esto, por ejemplo, mi compañera Beatriz Vargas San José es historiadora. Entonces, a lo mejor originalmente no tenía esta formación en términos de la radiodifusión, pero una parte muy importante para la estación pues son los contenidos, y gente como ella pues aporta bastante. Sí, la Radio Universidad de Guanajuato, diversa, plural, que es la voz de los universitarios, ¿no? Hay también, se aprovecha todo lo que hace la universidad para comunicar hallazgos de investigación. Ahora que hemos estado en pandemia, también ha tenido un papel muy importante Radio Universidad de Guanajuato al transmitir información válida, importante, a los guanajuatenses y hasta donde nos escuchen, ¿sí? Sobre los temas de la pandemia y de cuidados y de concientizar a la gente. O sea, responde a sus propios retos y a los retos que están allí de los problemas de la sociedad, ¿no? ¿Cómo conecta Radio Universidad con las nuevas generaciones? Que ese es otro reto, ¿no? Los niños, las y los jóvenes, ¿no? ¿Cómo conecta la Radio Universidad de Guanajuato, perdón? Enrique. Fíjate, Jesús, que ese es un reto en el que nos encontramos todavía, ¿no? Es algo que debemos de seguir trabajando. Se han generado proyectos muy interesantes, como bien lo señalas tú, esta riqueza que genera la propia universidad desde el ámbito académico, desde el ámbito de sus estudiantes, todo eso me parece que nos está sirviendo precisamente para hacer una diferencia, ¿no? En términos de nuestros contenidos y lo que podemos aportarle a todo este tipo de segmentos de nuestros públicos, incluyendo los jóvenes y los niños. Fíjate que en ese sentido me gustaría destacar algunos proyectos que hemos venido trabajando en los últimos años. Por ejemplo, con el área de la Dirección de Apoyo a la Investigación del Posgrado de la universidad, se ha generado un proyecto muy interesante que ha tenido dos facetas o dos etapas. Una, el proyecto lo hemos trabajado con el nombre de Eureka, así se llama, y en una primera etapa se trabajó pues en esta parte de hacer divulgación de la ciencia con el expertise de distintos académicos, científicos, de todas las áreas del conocimiento de nuestra institución, de los campus universitarios en las regiones del estado, y que me parece dio un contexto para el término de conocer no solo lo que se hace en la universidad, sino lo que le interesa a la sociedad que se genere desde la ciencia. Eso por un lado.
Pero esta producción tuvo un giro que me pareció muy importante hace alrededor de un año, precisamente, cuando surge ahora una nueva etapa que ahora se denomina esta producción Eureka Amigos. Y el enfoque cambió hacia una población netamente infantil, juvenil. Es decir, la producción cambió incluso desde términos de cómo se conduce el programa, la conducción. Se está trabajando, la Dirección de Apoyo a la Investigación en el Posgrado trabajó con la Secretaría de Educación de Guanajuato para propiciar la participación de niños como conductores del programa. Eso fue algo fabuloso, valioso. Y además propiciar la participación de distintas escuelas y la participación a su vez de los expertos universitarios, de los expertos de la UG, con temas que son de interés para ese tipo de públicos, pero bajo este enfoque totalmente distinto, ¿no? De decir, ¿qué le interesa al público infantil o público juvenil conocer de la ciencia? No al contrario, ¿no? O sea, porque quizá en eso nos podemos equivocar en ocasiones, ¿no? En términos de decir, la Universidad de Guanajuato genera ciencia, genera divulgación científica, pero nos debemos de preguntar, y creo que ese fue precisamente ese enfoque que tuvimos con esta producción de la DAIP, de la Dirección de Apoyo a la Investigación en el Posgrado, de decir, lo que estamos generando en contenidos son interesantes, pero si es del interés de este público al que queremos llegar. Entonces creo que ese ha sido un ejercicio bien interesante que hemos tenido. Y otro proyecto que me gustaría destacar, que acabamos de arrancar apenas, hace alrededor de una semana, es un proyecto que estamos generando con la Dirección de Extensión Cultural y en particular con el taller de formación actoral infantil de la maestra Rita Gutiérrez, y donde estamos generando pues la recreación de cuentos o de actuaciones de niños. Este grupo de taller de formación actoral infantil está integrado por jóvenes de alrededor de los 6 a los 15 años. Es un público muy interesante. Y en ese sentido, trabajamos con ellos una primera temporada de un proyecto que se denomina Cuentos que te cuento con las yemas de los dedos, es el nombre de este proyecto, donde los jóvenes de este taller escriben sus historias o escriben distintos tipos de narraciones, y con esta colaboración con Radio Universidad de Guanajuato se ha generado una producción radiofónica donde, bueno, me parece que el resultado es bien interesante también. Entonces, estos son dos ejemplos de trabajo que estamos realizando. Anteriormente también hay que destacar proyectos como fue Tiempo de Niñas y Niños, también hace años. También me parece fue un esfuerzo, una producción bien bonita, muy interesante para tratar también de acercar a públicos infantiles hacia el interés por la cultura, por la música, todos estos géneros que señalaba Gloria. Tenemos la posibilidad también de transmitir como radio, ¿no? Entonces, creo que son dos esfuerzos, estos ejemplos que les comparto, que son muy valiosos, pero hay mucho por hacer, porque no solo, por ejemplo, ¿qué pasa en otros frentes con otro tipo de contenidos que son de interés de los muchachos o de los jóvenes, ¿no? Hay muchos retos también en otras temáticas, pero bueno, tenemos estos ejemplos de la ciencia, de lo que es la literatura, la creación infantil, que son muy interesantes. Muchas gracias, Enrique. Gloria, una reflexión tuya sobre estos retos que tiene Radio Universidad de Guanajuato con las nuevas generaciones. Tú estás muy enfocada a los temas de las noticias, ¿no? De UG, y también ahí creo que hay bastante comunicación con los diversos públicos, ¿no? Por los diversos temas que se van tocando en el acontecer universitario. Te escuchamos. Fíjate que yo, precisamente a partir de UG Noticias, sí me doy cuenta que mucha comunidad universitaria desconoce que tiene una radio universitaria. Creo que ese es un gran reto para la estación, pero que también cada vez hay más universitarias interesados en la radio.
Y pues volviendo un poco a estas cuestiones que te da la tecnología, las redes sociales, algunos podcasts que sí tenemos ahí, que se pueden localizar en Spotify, también han sido como una forma, pues, de que yo les hago una entrevista y de pronto se escuchen y lo compartan entre sus compañeros. Yo sí he sentido esta, pues no sé si, no evoluciona, este avance en términos de que ahora es más frecuente que me busquen para solicitar un espacio, a diferencia de cuando empezaba, ¿no? Con este proyecto, que a veces tenía que estar así como que medio picando piedra, buscando a las personas. Ahora es mucho más sencillo que también busquen espacios dentro de la radio. Creo que los retos son muy grandes, ya lo mencionaba Enrique, sobre todo con las juventudes, porque pues tienen unos intereses que a lo mejor nosotros no alcanzamos a comprender muy bien, pero tenemos que acercarnos más a ellos y pues que también ellos nos cuenten sus inquietudes. Un poco lo que decía hace un momento Enrique, a lo mejor puede haber cierto conocimiento que se genera en la universidad, pero a lo mejor no van por ahí en este momento los intereses de las y los estudiantes. A lo mejor ellos tienen otras formas, ¿no? Pues, de entretenimiento, porque también no todo tiene que ser como que la escuela, o sea, la radio no tiene por qué ser la escuela, también tiene que brindarte estos momentos como de solaz, de esparcimiento, de escuchar algo que te interese, algo diferente incluso de lo que sucede en tu vida escolar. Y entonces, pues sí creo que por una parte, que se difunda mucho más el trabajo que se hace en la emisora dentro de la propia comunidad universitaria, y no me refiero nada más a estudiantes, sino a toda la comunidad universitaria, incluido el personal administrativo, por supuesto. Y, y por otra parte, pues buscar, ¿no? Estos temas, estos contenidos que puedan resultar del interés de todas y todos. En León, por ejemplo, incluso por cantidad de población, la radio es muy, muy conocida. En Guanajuato, pues también, digamos que sí tenemos un prestigio en términos de no solamente la Universidad de Guanajuato, sino la Radio Universidad de Guanajuato como una entidad con una personalidad que ha ido construyendo pues ya durante más de 60 años. Entonces, los retos son actualizarnos en las tecnologías, alimentarlas también, continuar con el profesionalismo. Creo que somos bastante responsables en las cosas que emitimos, y cuando no lo hacemos nos sentimos muy mal, tratamos de remediarlo. Entonces, continuar por esa vía, pero sí tenemos el reto de encontrar estos nuevos mensajes o estas nuevas formas de transmitirlos. Sí, la radio en Guanajuato, Radio Universidad de Guanajuato, tiene mucho futuro. Los nuevos públicos creo que exigen muchas cosas. Yo creo que la Radio Universidad ha ido respondiendo a esos requerimientos, y bueno, siempre va a haber un reto. Yo creo que a una radio universitaria siempre se le exige mucho, y las radios responden. Gloria, Y perdón, si me permites agregar algo, adelante. creo que sigue siendo un medio que sí genera confianza, es decir, que sí hay pues un respaldo institucional y que sí somos un medio pues confiable, ¿no? Creo que ahora el aniversario del Día de la Radio, del Día Mundial de la Radio, anda por esos rumbos, ¿no? Por las cuestiones de la confianza que te genera un medio, sobre todo cuando tiene una historia tan larga como la nuestra. Así es lo que destaca la UNESCO, es que la radio destaca por la confianza que le tiene la gente a la veracidad y al profesionalismo de sus contenidos. Enrique, ya estamos cerca de cerrar el programa, te escuchamos. Sí, Jesús, muchas gracias. Sí, yo creo que este enfoque que acaba de mencionar Gloria y que precisamente es este motivo del Día Mundial de la Radio 2022,
la radio y la confianza, así se le denomina en esta ocasión, pues efectivamente, y más ante estos últimos 2 años, ¿no? Donde, bueno, hemos tenido que hacer una adaptación también de nuestras actividades por la pandemia del SARS-CoV-2. Yo recuerdo, bueno, y Gloria es mucho mejor esto que yo, pero bueno, el tema, por ejemplo, de nuestros espacios informativos que ella produce, en otros tipos de espacios, bueno, el mismo, la misma producción de Libertades que tú coordinas, o sea, nos hemos tenido que adaptar a estas nuevas circunstancias donde precisamente lo más importante han sido los contenidos, la generación de contenidos que siguen siendo mucho, vamos, que hacen diferencia con respecto a otras opciones. Entonces, bueno, eso por un lado me lleva hacia esta reflexión de por qué en este momento también debemos de garantizar que la radio continúe siendo este medio que dé confianza a nuestros auditorios. No quiero hacer comparaciones burdas, pero el tema, lo sabemos todos, el tema de las redes sociales, la desinformación, que también ha propiciado, por un lado, la democratización de la información, que es muy valiosa per se, ¿eh? Me parece que ante todo, creo que ha sido fundamental el desarrollo de la comunicación a nivel mundial, pero también ha conllevado estos enormes riesgos de la información falsa, que se comparte a través de muchos medios y que, bueno, también existen, pues, distintos intereses que, pues, también aprovechan las plataformas. Pero, bueno, más allá de eso, es por ello que la radio tiene que continuar con este papel de liderazgo para propiciar contenidos que hacen diferencia entre los sectores de la sociedad. Creo que precisamente este motivo del Día Mundial de la Radio 2022 de confianza en la radio, creo que lo dice todo, en términos del gran compromiso que tenemos como medio de comunicación y en particular como radiodifusora de la Universidad de Guanajuato. Muchas gracias, Enrique Arreola, Gloria Rodríguez, parte de esta casa de estudios, de esta radiodifusora que es la Radio Universidad de Guanajuato. Muchísimas gracias por compartirnos sus reflexiones sobre la radio y sus retos. No tengo más que añadir, les agradezco y con eso cerramos el programa. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Jesús. Y el 21, bueno, pues estaremos celebrando los 61 años de Radio Universidad de Guanajuato. Sí, gracias, excelente. Jesús, también. Muchas gracias por la invitación. Saludos. Muchas gracias a ustedes y pues continúan con la programación de Radio Universidad de Guanajuato. Hasta luego.